En plena calle, bajo la mirada indiferente de los demás, un joven negro fue detenido sin ninguna razón real. Solo una mochila, un camino de regreso a casa y una acusación cargada de prejuicio. Cuando intentó explicar quién era su madre, las risas no tardaron en llegar. Para ellos, sonaba imposible, ridículo, una fantasía más de alguien que no sabía su lugar. Pero lo que nadie esperaba era que, a unos cuantos metros de allí, alguien ya había escuchado todo, y estaba a punto de acercarse. Y cuando esa persona dio un paso al frente, el ambiente cambió por completo. La pregunta es, ¿quién era realmente su madre? ¿Y por qué su presencia hizo temblar incluso a la autoridad? El joven caminaba todos los días por esa misma calle, con la rutina tranquila de quien solo quiere llegar a casa sin problemas. Tenía la costumbre de escuchar la ciudad a su alrededor, los autos, las voces lejanas, el crujir de las hojas bajo sus pasos, mientras pensaba en las tareas pendientes y en el breve descanso que le esperaba al final del día. Para él era un trayecto común, casi invisible, uno que no merecía mayor atención. Desde pequeño aprendió a pasar desapercibido, a no llamar la atención en espacios donde sentía que su piel ya lo hacía destacar demasiado. Sabía cuándo bajar la mirada, cuándo acelerar el paso, cuándo guardar silencio. No era miedo, se decía a sí mismo. Era simplemente precaución, una forma de protección que había aprendido sin que nadie tuviera que explicársela. Pero esa tarde, algo se sentía diferente. El aire era más pesado, como si una tormenta invisible se estuviera formando sobre su cabeza. Notó miradas que se detenían más de lo normal, pasos que se frenaban cuando él se acercaba, un silencio extraño que caía de golpe cada vez que pasaba junto a un grupo de personas. Intentó ignorarlo, convencerse de que todo estaba solo en su mente. Apretó las correas de su mochila y siguió caminando, sin saber que, en cuestión de minutos, aquella sensación de incomodidad se transformaría en algo mucho más oscuro. Algo que no solo lo pondría a prueba, sino que revelaría lo profundo que aún siguen arraigados ciertos prejuicios. Y sin darse cuenta, estaba a punto de convertirse en el centro de una escena que nadie olvidaría. Los pasos detrás de él no eran apresurados, pero sí persistentes. Al principio, pensó que era coincidencia, un desconocido siguiendo el mismo camino. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificó con cada metro que avanzaba. Su espalda se tensó, sus hombros se encogieron levemente, como si su cuerpo intentara hacerse más pequeño, más invisible. No quiso mirar atrás. Mirar atrás siempre empeoraba las cosas. Entonces, el sonido inconfundible de una radio portátil rompió el aire, seguido del chasquido seco de una puerta de vehículo al cerrarse. El entorno, que segundos antes estaba vivo con movimientos y murmullos, pareció apagarse de golpe. Algunas personas bajaron la mirada. Otras fingieron una prisa inexistente. Nadie dijo nada, pero todos sabían lo que estaba ocurriendo. El tipo de escena que se repetía demasiado a menudo y que, precisamente por eso, muchos preferían ignorar. El joven se detuvo. Sentía su corazón golpearle en el pecho, rápido, desordenado. No había huido, no había hecho nada sospechoso, y aún así, la presión invisible de una sospecha recaía sobre él como un peso imposible de quitar. Un hombre con uniforme se había acercado lo suficiente como para invadir su espacio, observándolo con una mezcla de burla y desconfianza, repasándolo de arriba a abajo como si ya hubiera decidido su culpabilidad. Cada movimiento del oficial parecía calculado para hacerlo sentir inferior. Una mano cerca del cinturón, una sonrisa ladeada, una mirada que no veía a una persona, sino a un estereotipo. La mochila que llevaba se convirtió de repente en algo sospechoso, su forma de vestir en una excusa, su simple presencia en un problema. Alrededor, unos cuantos curiosos se detuvieron a observar. Algunos sacó el teléfono, otros soltaron risas bajas,
incómodas, crueles. Para muchos, no era más que entretenimiento. Para él, era el comienzo de algo que podía arruinarle la vida. Tragó saliva, intentando mantener la respiración estable. Habría querido explicar, aclarar, demostrar que no era una amenaza, pero sabía que para algunos, ninguna explicación sería suficiente. Su voz, su historia, su verdad. Todo parecía irrelevante frente al uniforme y al prejuicio. En un intento desesperado por aferrarse a algo de dignidad, mencionó a su madre. Habló de su trabajo, de su disciplina, de su fuerza. Era lo único que se le ocurrió para hacerlos entender que no estaban tratando con alguien sin respaldo, sin historia, sin valor. Pero aquellas palabras, en lugar de frenar la situación, encendieron más la burla. Las risas se hicieron más evidentes. Para ellos, su afirmación sonaba imposible, ridícula. Un chico como él, hijo de una mujer en fuerzas especiales, según ellos, solo podía ser una broma más del día. Pero mientras la humillación crecía y el ambiente se cargaba de tensión, una sombra se proyectó lentamente sobre el pavimento. Un nuevo sonido de pasos, firmes y seguros, comenzó a acercarse desde el otro extremo de la calle. No eran pasos apresurados, no eran vacilantes, eran decididos, y en ese momento, sin que nadie lo supiera todavía, la situación estaba a punto de dar un giro que dejaría a todos sin aliento. El aire pareció congelarse en el instante en que aquella figura se hizo visible. La multitud, que segundos antes murmuraba, reía y observaba con morbo, quedó en completo silencio. La presencia que acababa de llegar no necesitaba anunciarse. Su postura, su seguridad, la forma en la que cada paso marcaba el suelo con firmeza, hablaban por sí solas. No era una simple espectadora. No era alguien más. El oficial, que hasta ese momento mostraba una seguridad arrogante, cambió de expresión. La sonrisa burlona desapareció, sustituyéndose por una rigidez tensa, casi nerviosa. Sus hombros se endurecieron, su respiración se volvió más lenta, más controlada. El ambiente, que antes estaba cargado de humillación para el joven, ahora se había transformado en una mezcla de desconcierto y temor. Las personas alrededor intercambiaron miradas. Algunos comenzaron a retroceder sin darse cuenta. Otros dejaron caer lentamente sus teléfonos, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. La diferencia entre la burla de hace unos segundos y el respeto contenido que ahora se imponía era abrumadora. Algo había cambiado por completo. El joven levantó la vista por primera vez desde que todo había comenzado. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero esta vez no era solo miedo lo que sentía. Había en su pecho una chispa de alivio, de esperanza, de reivindicación silenciosa. Frente a él estaba la prueba viva de que no había mentido, de que su verdad era real, de que su historia no merecía ser convertida en un chiste. La energía de la escena se había invertido. El que se sentía poderoso ahora parecía vulnerable. El que era observado con desprecio, ahora era mirado con respeto. La injusticia, tan clara segundos antes, comenzaba a revelarse ante todos los presentes como una vergüenza imposible de ocultar. Y mientras el silencio pesaba más que cualquier palabra, una sola pregunta flotaba en el ambiente, sin necesidad de pronunciarse. ¿Qué haría la autoridad ahora, frente a la persona que acababa de llegar, y frente a la verdad que ya no podía negar? Finalmente, la tensión se disipó, pero la experiencia dejó una marca imborrable en su corazón. No era solo alivio lo que sentía al caminar de nuevo hacia casa. Era una mezcla de orgullo, dolor y conciencia. Había demostrado que la verdad no se puede ocultar, que la fuerza y el valor existen más allá de los prejuicios y estereotipos. Pero esta historia no termina con un solo encuentro. Es un reflejo de millones de momentos donde la injusticia racial intenta silenciar vidas, donde la ignorancia y el miedo transforman lo cotidiano en amenaza. Y mientras él seguía su camino, una pregunta permanecía.
¿Cuántas más historias como esta seguirán ocurriendo antes de que realmente cambiemos como sociedad?